Padre, ven e instrúyenos por medio de tu palabra. Ven y, Señor, edifica nuestras mentes y nuestros corazones, de manera que nosotros podamos ser más útiles en la expansión de tu reino, de manera que seamos siervos que se asemejen más a Jesucristo en lo que hacen. Oramos por esta nación, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, que tú levantes hombres para reinar y gobernar en esta nación, que sean conforme a tu corazón, que tú erradiques a aquellos hombres perversos, Señor, que dañan a este pueblo y que hacen daño, Señor, a la viuda, al huérfano y al pobre. Te oramos que tú seas con nosotros en esta noche, Señor, que tú nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén. Una pregunta muy frecuente en los círculos religiosos cristianos es: ¿debe meterse la iglesia en la política? Hace unos años, en ambientes evangélicos tradicionales de la República Dominicana, hubiésemos escuchado decir lo que dijo el hermano, es decir, que no, la política es del diablo. Parte del razonamiento detrás de esto era que la iglesia pertenece a un reino espiritual que busca solamente, y escuchen la palabra, solamente resultados espirituales, como la conversión de las almas al Señor mediante la predicación del Evangelio y ser instruidos en la palabra de Dios, y que consecuentemente todo lo que tenga que ver con cosas terrenales no es incumbencia de la iglesia, y que la iglesia debe estar ajena a todo lo que es terrenal y mundano, aguardando la venida del Señor o nuestra ida al cielo. Lo primero que ocurra, manteniéndose lejos de todo lo que luzca o huela a algo secular. Y hoy está presente ese pensamiento en muchas iglesias que, aunque no digan que es del diablo la política, sí dicen que es mundana y que la iglesia no está llamada a buscar deliberadamente tener impacto en la esfera política. Ahora, esta forma de pensar, ¿de dónde surge? Esta forma de pensar se origina en un dualismo eclesial. Y cuando hablo de dualismo, quiero decir cuando la iglesia segrega dos cosas, lo que es espiritual y lo que es secular. Y esto viene de una corriente de pensamiento con la cual tuvo que lidiar el apóstol Pablo cuando escribe su epístola a los Gálatas, y con la cual tuvo que lidiar el apóstol Juan cuando escribe Primera de Juan. Es el gnosticismo, que es una derivación del neoplatonismo. Platón era un filósofo de Grecia que decía que todo lo que es espiritual es bueno y lo que es material es malo. Esa era la filosofía prevalente, la filosofía que reinaba en la época cuando viene el Señor Jesucristo al mundo. Recuerden que cuando Cristo viene al mundo, la influencia de los griegos en ese sector del mundo era muy fuerte. Entonces, ese pensamiento dualista de decir lo secular es bueno, lo espiritual es bueno, pero lo secular es malo, que nos viene de eso, penetró también en la iglesia, y el apóstol Pablo tuvo que combatirlo en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y Juan tuvo que combatirlo también cuando escribe Primera de Juan, porque siendo coherentes con su forma de pensar, los gnósticos que abundaban en la época de Juan y que se estaban metiendo en la iglesia, empezaron a decir que Jesucristo no había venido en carne. ¿Y por qué decían que Jesucristo no había venido en carne? Porque tenían que ser coherentes con que aquello que era material era malo y que lo espiritual era bueno. Entonces esos gnósticos decían que el Cristo que vino aquí fue una proyección espiritual, pero que no era real en carne y hueso. Juan tiene que decirle: Jesucristo vino en carne, y discutir esa doctrina con ellos. Y esto lo digo para que empecemos a conectar los pensamientos de cómo fue que surgió esta cuestión. Por supuesto, este no es el pensamiento, ni lo fue, de los reformadores protestantes. Pasado mañana vamos a celebrar los 501 años, ¿verdad?, de la Reforma Protestante, que surge en 1517.
Y en la Reforma Protestante los reformadores tenían una visión de que todas las esferas de la vida le pertenecen a Dios. Para Dios, el reino de Dios tenía que penetrar en la economía, tenía que penetrar en la política, tenía que penetrar en las artes, tenía que penetrar en las ciencias. Por eso la Reforma Protestante fue una verdadera revolución que afectó el mundo entero. Porque de la Reforma Protestante justamente viene uno de los mayores cambios políticos en la historia de la humanidad. La Reforma Protestante, por ejemplo, trajo los gobiernos constitucionales. El primer gobierno constitucional de esa época surge en Ginebra, en la Ginebra de Calvino, de Juan Calvino, el gran reformador, donde en la ciudad de Ginebra se instituye ese gobierno con una constitución que fueron las famosas 25 ordenanzas de Calvino para el gobierno de la ciudad. Ahí viene el reformador John Knox, ¿verdad?, de Inglaterra, y se queda en Ginebra un tiempo, luego regresa a Inglaterra y en Inglaterra escribe tanto la Constitución de Escocia como la Constitución de Inglaterra. Y así por el estilo. La política fue influenciada por el pensamiento de los reformadores, ni hablar de las ciencias. La Sociedad Real Científica de Londres en el siglo XVII, casi todos los científicos importantes eran cristianos, porque ellos entendían que todos los reinos de este mundo, todas las esferas, le pertenecían a Jesucristo. Y esto produjo cambios y transformaciones en todas las esferas del quehacer humano, en la economía, en las ciencias, etc. Ahora, en otro extremo, si hubiésemos vivido en los años 60 y 70 del pasado siglo XX, 1960, los 70, nosotros hubiéramos visto otra corriente completamente diferente de pensamiento que se llamó la teología de la liberación. Y esto se practicó mucho en la Iglesia Católica. Muchos curas eran revolucionarios en esa época. Y la teología de la liberación lo que predicaba era que la verdadera liberación del hombre no es solamente espiritual, que la verdadera liberación del hombre no es cuando Cristo redime su alma, sino cuando esa persona puede librarse de la pobreza y de la miseria. O sea que ellos creían que el reino de Dios comenzaba aquí y ahora con una liberación de la pobreza, y eso llevó a esa gente a politizarse de tal manera que muchos de esos curas terminaron en las guerrillas. Camilo Torres, por ejemplo, en Colombia fue un guerrillero. Y guerrilleros, los más mayores de ustedes conocen un poco más esa historia. Obviamente, esa postura está totalmente desalineada con la verdad del Evangelio, porque Cristo nunca nos prometió una liberación política, ni la eliminación de la pobreza. De hecho, ¿qué fue lo que dijo Cristo? A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es importante que algunos activistas políticos evangélicos entiendan también muy bien esto, que el único y verdadero reino de justicia vendrá cuando Cristo vuelva. Claro, esto sin dejar de lado que nosotros debemos ser luz del mundo y sal de la tierra, y que en esa función tendremos un efecto de mejorar y preservar las esferas del mundo al aplicar en cada una de las esferas del mundo los principios de la palabra de Dios para guiar la familia, para guiar la economía, para guiar las relaciones laborales y también para guiar la política. Y espero que podamos mostrar lo equivocado que ambas posiciones que describimos anteriormente, la posición de no te metas en política porque eso es del diablo, y la posición de la iglesia es política, partidista, ambas posiciones son erradas. Y yo quiero que a la luz de la palabra de Dios, porque es a la ley y al testimonio que tenemos que ir, podamos probar que ambos están errados. Pero antes, yo quisiera que nosotros definiéramos un poco qué es lo que es la política, porque oímos hablar de la política, pero tenemos que saber qué es lo que es la política. Y la política es la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente los estados. Trata de la organización del gobierno y las sociedades humanas, especialmente los estados.
Y la palabra política tiene su origen en la palabra griega. Acuérdense que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego, ¿verdad? La palabra griega politike, que viene de una raíz griega que es la palabra polis, que significa ciudad. Así que la política es lo que tiene que ver con las cosas de la ciudad, donde hay gente que necesita ser gobernada. Dice una definición sobre la política que ella es una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público para lograr objetivos provechosos para el grupo. Es una definición importante porque vamos a encontrar que esa definición tiene una correspondencia con lo que la Biblia dice acerca de la política. Repito de nuevo, es una disposición a obrar en una sociedad utilizando el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Viendo esto, mis queridos y amados hermanos de San Pedro de Macorís, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿es la palabra de Dios, la revelación de Dios, ajena o indiferente a dar directrices sobre la actividad política según esta definición que nosotros hemos visto aquí? ¿Trata esto la Biblia o es algo totalmente fuera del interés de las Escrituras? Todo el que haya leído Romanos capítulo 13 sabe que no es así. La Biblia regula el propósito del gobierno y revela que el gobierno no es una invención humana, sino el fruto de la mente de Dios, nuestro Creador, para mediante la gracia común, es decir, el favor de Dios hacia todos los hombres, a los buenos y a los malos. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, para refrenar la maldad y controlar las acciones de los gobernantes y gobernados en una comunidad política, haciendo bien a esa comunidad. Romanos 13 es un tratado de política. Le guste a usted o no, es un tratado de política, porque habla acerca de qué es el gobierno, una idea de Dios, cómo debe funcionar el gobierno. Y si usted no quiere predicar eso en su iglesia, no lo predique, pero usted está pecando, porque usted tiene que predicar todo el consejo de Dios. Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. No hay autoridad sino de Dios. Y la que existen, dice la palabra, por Dios son constituidas. Dice aquí que quien estableció el concepto de autoridad política o de gobierno no fue un rey en la antigüedad, no fue un contrato social como habla el francés Jean-Jacques Rousseau. Eso nace en la mente de Dios para frenar la maldad de los hombres y como parte de la gracia común de Dios para hacer el bien a los hombres. No hay autoridad sino de Dios. Y lo que esto implica, queridos hermanos, es que ningún gobernante de este mundo, aun los más malos, escapa a la autoridad de ese Dios que lo puso allí. Piensa en el gobernante más malo. No tenemos que ir muy lejos, pero bueno, piensa en el gobernante más malo. Ese gobernante está bajo la autoridad de Dios. Y eso es precisamente lo que Cristo le dice a Poncio Pilatos. Cuando Pilatos le empieza a interrogar para satisfacer su morbosidad y su curiosidad, Cristo no le responde absolutamente nada. Y Pilatos le dice: pero a mí tú no me hablas. Tú no sabes que tengo autoridad. Yo tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte. Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiese sido dada de arriba. Estamos hablando del gobernador del imperio más poderoso que ha conocido la historia de la humanidad,
un imperio ateo, un imperio cruel, un imperio feroz. Y Cristo le dice, ninguna autoridad te hubiese sido dada, tendría sobre mí si no te hubiese sido dada. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, por tanto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. ¿Qué le estaba diciendo Cristo? Mira, el que me entregó va a ser juzgado por Dios, porque pecó contra Dios. Pero tú también estás incluido en la lista. Tu pecado es menor, pero tú vas a dar cuenta a Dios, porque tú me estás juzgando injustamente, porque los gobiernos están bajo la autoridad de Dios. Puede que nosotros no veamos cómo Dios obra en los gobiernos. Lo que sí le garantizo, hermano, es que un día todos los reyes, presidentes, gobernadores y quien sea se van a sentar delante de Dios en un juicio y serán juzgados por la forma en que usaron su autoridad. Amén. Bien. Los gobiernos y por ende la política están, como dijimos, bajo la mayordomía divina. No es una actividad alienígena, no vinieron la gente en los platillos voladores. No. Tiene que ver con el reino de Dios y su justicia. Romanos 13:2 nos dice, por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado o instituido por Dios, resiste. Y los que se resisten sobre sí recibirán condenación. Hermanos, Dios dice que Él va a demandar y pedir cuentas de la sumisión de nosotros, los gobernados, a esa autoridad. Vamos a ver cuál es el límite de esa sumisión un poco más adelante. Pero también Dios va a pedir cuenta a esa autoridad sobre la forma en que ejerció su gobierno. Y el propósito de ese gobierno básicamente es de promover la conducta y las leyes que beneficien a todos en esa comunidad. Conducta y leyes que beneficien a todos en esa comunidad. Y castigar de manera punitiva, es decir, que duela, de tal manera que genere temor al que hace lo malo en la ciudad. ¿Y dónde encontramos eso? Lo vemos en Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque los gobernantes no son o no deben ser en la mente de Dios motivo de temor para los que hacen el bien. Pero eso no lo vemos siempre aquí, ¿verdad que no? A veces el que hace bien anda con mucho temor porque la autoridad es corrupta. Pero Dios dice que el gobernante no debe ser motivo de temor para el que hace el bien, sino para el que hace el mal. Y dice la palabra de Dios, deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogio de esa autoridad. Y esto concuerda, queridos hermanos, con la definición de política que dimos hace unos instantes. Una disposición para obrar en una sociedad el bien, utilizando el poder público organizado para lograr objetivos provechosos para el grupo. Dios dice, el poder público está ahí para hacer el bien y castigar al que hace lo malo. La Biblia tiene un tratado de política en Romanos capítulo 13. Entonces podemos concluir que la Biblia nos revela que el gobierno está puesto por Dios para garantizar el bienestar público mediante el ejercicio del poder que Dios le ha conferido. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que ese gobernante garantice el bienestar público mediante el ejercicio del poder que Dios le ha conferido. La Biblia habla de la autoridad y del propósito de Dios como organizador de esa estructura creada para hacer el bien, es decir, para hacer justicia en sus decisiones y castigar al que hace lo malo. Los gobiernos que no cumplan con estos propósitos, mis hermanos, como dijimos, serán juzgados por Dios, tarde o temprano. Y aquí tenemos el tratado político de las Sagradas Escrituras para que las iglesias de Cristo lo proclamen como parte de todo el consejo de Dios, como parte de su función de ser columna y baluarte de toda la verdad. Pastores,
Prediquen Romanos capítulo 13. Díganle a los gobernantes con mansedumbre, con reverencia, como corresponde, pero con firmeza, que deben obrar con justicia. Díganle a sus miembros que deben cumplir con sus deberes ciudadanos. Ahora, ¿percibe Dios esa autoridad como un faraón que debe demandar servidumbre de ese pueblo? Dice Romanos 13:4, pues para ti, el gobernante, es un ministro de Dios. Te fijas, es un ministro, un chofer, 3 guardaespaldas, 7 carros que manden atrás y un gran despacho. No. La palabra aquí es un diácono. Dice la palabra en Romanos 13 que él es un diácono. ¿Y qué es lo que es un diácono? Un diácono es un siervo de Dios, un servidor de Dios. Ese gobernante no está para servirse él, sino para servir a los demás. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Ese es el modelo de Jesucristo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas, pero no así con el Hijo de Dios. Él vino no a ser servido, sino a servir. El diácono es un siervo del pueblo. El gobernante debe ser un siervo del pueblo. Por eso en Inglaterra a los funcionarios civiles les dicen civil servants, que significa un siervo civil, un siervo oficial, ¿verdad? Sería una persona que sirve a los demás. Ese es el concepto del funcionario, un siervo de las personas, un ministro. Así es que la primera lección política que Dios nos da sobre el gobierno que Él ha constituido es que no están ahí para servirse de los demás, sino para servir. Tal y como sucede aquí, ¿verdad? Y el principal servicio no es de administrar los recursos de la nación. Nosotros tenemos un concepto como de que el primer servicio que debe hacer un gobernante es administrar los recursos de una nación. El principal servicio no es hacer misericordia mediante el plan social de la presidencia a los pobres. Yo no digo que no se haga, digo que no es la función prioritaria del gobierno. La principal función del gobierno, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7, es administrar la justicia. Y hoy en día es común que se potencie el desempeño de la economía como el más principal logro de un gobierno. Por eso usted ve al gobernador del Banco Central a cada rato dando cifras que ojalá que sean verdaderas, de que el país está tan bien que China está temblando. Pero esa no es la función principal del gobierno. La función principal del gobierno es la justicia. Pero se dan esos indicadores porque eso es lo que la gente cree que es la función del gobierno. Y eso es lo que hemos visto a los gobiernos hacer. ¿Ha demandado la iglesia a los gobiernos a dar cuenta sobre la administración de la justicia? Si predicamos Romanos 13, aplicándolo a nuestra realidad, debemos hablar a los gobernantes que ellos deben hacer justicia, porque eso es lo que Dios les reclama a ellos. En la década de los años 90, tras el escándalo sexual del presidente o expresidente Bill Clinton con la pasante Mónica Lewinsky, algunos de ustedes que son más mayorcitos se recuerdan de eso, estamos hablando de los años 90. Clinton había cometido todo tipo de escándalos. Primero, adulteró. Segundo, no solo adulteró, sino que mintió. Y tercero, no solo mintió, sino que hizo perjurio, es decir, bajo juramento, juró que él no había tenido relaciones con esa mujer. Para los norteamericanos, que un político jure algo, lo que se llama, y que sea falso, que ellos llaman perjurio, es algo muy grave en los Estados Unidos. Sin embargo, por otro lado, la economía de los Estados Unidos estaba viento en popa como nunca antes lo habíamos visto. ¿Y qué sucedió? Bill Clinton salió de nuevo presidente de los Estados Unidos porque ese pueblo
en su ceguera espiritual en ese momento, prefirió votar por la barriga, por la economía buena, que por un presidente que era un hombre que tenía un carácter falto delante de Dios. Y ahí vimos los resultados. Esos Clintons que hoy en día, ¿verdad?, ya salieron, gracias a Dios, de la presidencia y que no ganó Hillary Clinton, han sido uno de los propulsores más grandes de toda la revolución moral que ha intentado introducir el aborto y la agenda homosexual en todas partes del mundo con la ayuda de personas como la familia Clinton. Así como hemos visto, la organización de la actividad política en el gobierno instituida por Dios para hacer justicia, y los gobernantes están bajo la mayordomía divina por la cual darán cuenta. Pero otro aspecto que podíamos calificar de influencia política de parte de la iglesia es no solamente el predicar la palabra de Dios, que con eso tenemos suficiente para instruir a nuestro pueblo, para que nuestro pueblo sea sabio, para que nuestro pueblo pueda tener una valoración adecuada de los gobiernos, para que cuando vengan las épocas de la votación, los creyentes de esta nación no sigamos siendo los tontos útiles de los políticos, sino que nosotros podamos hacer decisiones sabias y correctas para elegir aquellos que sean lo mejor para el bienestar y el futuro de la República Dominicana. Así es que no solamente es predicar la palabra para formar la conciencia de los creyentes, sino que también la iglesia tiene el llamado profético de advertencias que Dios hace en su palabra a los gobernantes a enmendar sus caminos. Ustedes solo tienen que buscar los profetas menores y van a ver ahí cómo esos profetas enfrentaron a los políticos corruptos de su tiempo, cómo esos profetas denunciaron el abuso, el robo, la opresión a los políticos de su tiempo y reclamaron a los gobernantes y a los que estaban en autoridad, en su proclama, que hiciesen justicia y que cumpliesen con lo que Dios les había mandado. Isaías capítulo 10 versículo 1 dice: ¡ay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas, para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos? ¿Qué haréis? ¿Y dónde dejaréis vuestras riquezas? Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, declara el Señor Dios de los ejércitos, el poderoso de Israel: me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Ezequiel capítulo 45 versículo 9. Así dice el Señor Dios: basta ya, príncipes de Israel, dejad la violencia y la destrucción y practicad el derecho y la justicia. Acabad con las extorsiones que hacéis a mi pueblo, declara el Señor Dios. Tendréis balanzas justas, efa justo y bato justo. Y estas palabras, amados hermanos, las habló el Espíritu Santo al pueblo de Israel para que conociesen que el Dios de ellos abominaba la injusticia y la rapiña de esos políticos, y para que conociese también que habría un día de dar cuentas a Dios por esto, aunque ahora pareciese muy lejano. Así también Dios estaba llamando a esos gobernantes, a esos políticos, a cambiar su rumbo y hacer justicia para el pueblo. Así que concluimos que la Biblia sí tiene directrices políticas, no partidistas, pero directrices políticas para su pueblo y para los políticos. Y la pregunta obligada sería ahora: ¿y cuál es la relación entre la iglesia
y la política. Y de eso se trata esta charla de hoy. Esperamos contestar la pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros, como iglesia, podemos interactuar en la política, influir en la política sin violar las fronteras que Dios le ha puesto a la iglesia para que no sea un comité de barrio ni un partido político? Esa es la pregunta. Y para contestar esta pregunta, me gustaría primero que nosotros visitásemos un concepto obligado. Vamos a hablar de la iglesia, ¿ok? Pero ¿qué es lo que es la iglesia? Y la iglesia es definida en la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. Primero los Corintios 2:27 nos dice: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente en él. Hombres de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, salvados por la gracia de Dios, constituyen ese cuerpo en todo lugar. El creyente que está en China y el creyente que está aquí en San Pedro de Macorís, todos forman parte de ese cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia universal. Pero esa iglesia no solamente tiene un carácter universal, sino que la iglesia tiene un carácter también local. Esos miembros de la iglesia universal están ubicados en localizaciones geográficas específicas. Y el mismo Pablo, que habló de la iglesia universal, también habla de la iglesia local cuando dice en 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a vosotros y paz. O en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, 1 Corintios 1:2, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un carácter local. A la iglesia dominicana que está en Consuelo, gracia y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, porque la iglesia tiene un carácter local. Entonces, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un edificio, hermanos. Cuando usted diga, voy a la iglesia, no diga, yo voy a la iglesia, no, yo voy a el edificio o voy al templo, porque la iglesia somos nosotros. Se constituye en iglesia cuando estamos reunidos. Ahora mismo esto es la iglesia, esto es la iglesia. Cuando nos vayamos de aquí son 4 paredes de concreto. Esta es la iglesia de Cristo. Y deja de ser iglesia cuando nos disgregamos. Fuimos llamados, esta iglesia local, ¿a qué fuimos llamados? Y la iglesia universal, a estar fuera del mundo para ser santos y sin mancha. Pero, y esta es la parte que a veces no añadimos, mientras vivimos en el mundo y estamos en el mundo, tenemos una relación con ese mundo. El Señor Jesucristo nos dijo, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. No los ruego que los saques del mundo. Eso sería lo que quisiéramos nosotros, que nos convirtamos y nos lleven inmediatamente al cielo sin pasar por Go. Pero tenemos una misión en este mundo y tenemos que cumplirla. Y parte de lo que estamos hablando aquí es cómo nosotros, como iglesia, como miembros de ese cuerpo de Cristo, colectiva o individualmente, podemos hacer, conforme a la palabra de Dios, aquello que influencia esa esfera para acercarla más a lo que sería el modelo que Dios quiere que la acerquemos. Ahora, esa iglesia local, ¿qué es? Según la palabra, esa iglesia local es una institución gobernada por sus pastores y diáconos, o por sus pastores realmente, que son los que tienen el gobierno de la iglesia, con la asistencia de sus diáconos, que tiene como misión divina cumplir la gran comisión designada inequívocamente en Mateo 28, versículos 19 al 20, que dice, id por el mundo, prediquen la palabra, discipulen a los que creen, bautícenlo e incorpórenlo en una iglesia local. Esa es la misión primordial, principal, prioritaria de la iglesia, y en eso no nos podemos equivocar. Ahora,
después de haber visto esto, alguien aquí podría decir, tú ves, la iglesia no tiene ningún negocio metiéndose en las cosas de este mundo. Nuestro único objetivo es el de predicar la palabra de Dios para que los pecadores que han sido ordenados para vida eterna puedan entrar al reino. Eso significa que no hemos leído primera a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Dice el apóstol Pablo a su siervo, a su discípulo Timoteo: en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia, ustedes hermanos, son columna y sostén de la verdad. En esencia, la esencia de la iglesia, lo que la identifica, como Pablo lo identificó, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que nosotros somos. Ahora, ¿qué implica esto de ser columna y baluarte de la verdad? Esto implica, y esto es importante, hermanos, porque estamos haciendo un preámbulo para llegar a donde queremos llegar, pero estos conceptos son importantes porque nos van a dar los principios bíblicos para nosotros saber que donde estemos pisando, lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y esto implica que la iglesia es la portadora de la verdad de Dios. Por tanto, es pertinencia de esa iglesia predicar todo el consejo de Dios, defender la verdad del error, denunciar la injusticia y todo pensamiento que se levante cautivo contra esa revelación de Dios. A nosotros nos toca lidiar con la mentira y con el error. En este momento, la iglesia de Cristo está lidiando contra la herejía más grande que se ha levantado en el siglo XX y el siglo XXI, la herejía antropológica. ¿Y qué es eso de la herejía antropológica? Bueno, la palabra antropológica viene de lo que tiene que ver con el hombre. Y la herejía antropológica es que la iglesia está teniendo que defender la verdad de Dios acerca del sexo, la verdad de Dios acerca del matrimonio, la verdad de Dios acerca de la vida contra la nueva revolución moral que se ha levantado. Entonces, ¿es pertinencia de la iglesia defender esas verdades? Por supuesto que sí, mi hermano. Ustedes son la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia, como vocera y portadora de todo el consejo de Dios, no puede discriminar el tipo de mensaje que quiero llevar. Ay, a mí me gusta predicar los salmos. No, mi hermano. Aquí hay que predicar todo el consejo de Dios. Y si en la palabra se predica sobre la injusticia, sobre el gobierno, sobre el propósito del gobierno, sobre los gobernantes, y si en la palabra se condena a los gobernantes injustos, entonces la iglesia está llamada a replicar este mensaje porque ella es la portadora, la comunicadora y la defensora de la verdad de Dios en este mundo. Dios no le dio, para que no nos equivoquemos, ni le dará a la iglesia de Jesucristo el gobierno del mundo. Eso le pertenece al César. Sino el ser portadora, proclamadora de la verdad en este mundo. Esta es la verdadera misión de la iglesia. Pero proclamar y defender esa verdad se va a encontrar con el trabajo del César. Y nos vamos a tener que enfrentar muchas veces al César. El gobierno le pertenece al César. Y cuando la iglesia, los pastores han tratado de usurpar esas funciones, no les ha funcionado, porque esa no es la misión de la iglesia. Pastores, dediquen su tiempo a estudiar y proclamar esta palabra. En ella habrá mensajes que les obliguen a abordar una proclamación profética a los gobiernos y a los gobernantes, llamándolos a dejar sus injusticias, llamándolos a enmendar sus caminos. Preparen la grey de Dios que Él les ha dado para el ministerio. Equípenlo para ser buenos ciudadanos, íntegros, santos, ejemplares, que brillen, que sean luz del mundo, que cuando hablen se sienta la sal de Jesucristo y llamen a los hombres que no conocen a Cristo al arrepentimiento.
Pastores, ustedes no están llamados a ser políticos en funciones, sino a influenciar en la política y en los ciudadanos por medio del arma más poderosa, la proclamación de la palabra de Dios. Mostrando los valores que la palabra quiere que sean incorporados en un gobierno, en una nación, en los ciudadanos, y déjenle al César lo que es del César y preparen ciudadanos cristianos para ejercer la política. Incentiven a aquellos hermanos en su iglesia que ustedes vean que tienen las condiciones para entrar en la política. No le digan que eso es del diablo. El oficio en sí mismo no es vil. Los viles son los hombres que ocupan ese oficio. Incentívenlo. Necesitamos más creyentes que se metan en las funciones públicas, en la administración pública, que sean gobernantes, que sean políticos. Pero a ese hermanito que se sienta en la iglesia de ustedes, que quiere ser político, díganle también que cuide bien sus motivaciones, que si sus propósitos son ser una réplica que va a manchar el nombre de Cristo, siendo uno más de los corruptos que abundan en nuestra nación, en la República Dominicana, que no lo haga. Que si su deseo es servir a la generación en que le tocó vivir, que vaya a la política. Que si su deseo es realmente que la luz de Cristo brille allí donde hay tinieblas, que vaya a la política. Pero si él quiere el carguito para ser un rico más, para ser una persona de fama, de poder, de influencia, amárrenlo a la silla, porque esa alma va probablemente a una tremenda condenación. Pero usted, pastor, ocúpese de la grey de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Recuerde que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y sinceramente le digo, si usted, pastor, quiere ser un político, no se sienta mal, renuncie al pastorado, váyase a la política y dejes la iglesia tranquila. No sea de mal testimonio a la iglesia. Usted como pastor político será un elemento de división en la iglesia y la predicación suya estará comprometida, ya que los miembros de su congregación podrían estar prejuiciados por sus afiliaciones políticas públicas. Escuchen mis palabras, podrían estar siendo prejuiciados por sus afiliaciones políticas públicas. Porque no quiero decir con esto que el pastor no tenga sus preferencias políticas privadamente. Hablo de sus preferencias políticas públicas. El pastor no puede llevar la política al púlpito, no puede estar señalando candidatos. El pastor en ese púlpito tiene que predicar la palabra del Señor. Ella se va a encargar sola de decirle a sus hermanos por quién tienen que votar. Ahora bien, hermanos, la iglesia no solamente son los pastores y los diáconos, yo le hablo a los pastores. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es usted, hermano, que está aquí, que no es pastor. Y ese cuerpo lo componen los santos, que son miembros de un reino celestial. Nuestro pasaporte, ¿de dónde es? Del cielo. Ahora, también somos miembros de un reino terrenal. Somos principalmente ciudadanos de la ciudad de Dios. Somos extranjeros y somos peregrinos, pero ahora mismo estamos en un hotel donde tenemos que trabajar. Y podemos y debemos incidir políticamente. Podemos y debemos incidir políticamente. Los miembros de una iglesia están en un sistema democrático. Estamos en un gobierno democrático y todos tenemos deberes y derechos. Todos pagamos impuestos. Eso es seguro, ¿verdad? Segurísimo, como decía Benjamin Franklin. Hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y los impuestos. Seguro. Pagamos impuestos. Y también, hermanos, nosotros tenemos
derechos dentro de ese sistema. Y el derecho es el derecho al voto. Y nosotros podemos incidir. El creyente tiene un gran poder de influencia sobre la política de su nación y debe, escúcheme bien mi hermano, debe usar el poder que tiene para influir en la política de su nación con los derechos que Dios le ha dado a través del voto. Los creyentes tienen el más alto estándar de verdad y justicia que existe en el mundo. Y la palabra nos llama a vivir vidas de excelencia, a ser buenos ciudadanos, a pagar impuestos. Un país es grande en la medida que sus ciudadanos viven bajo un estándar más alto de justicia en otros países. Y ahí es donde vimos, por ejemplo, la diferencia en los países donde se aplicó la reforma protestante, donde la palabra de Dios fue predicada a personas que se convirtieron al cristianismo realmente y empezaron a transformar sus vidas por medio de esa palabra y se convirtieron en ciudadanos ejemplares, porque ese creyente que conocía al Señor, que entendía, como decían los reformadores, que ahora tenía que vivir coram Deo, en la presencia de Dios, que tenía que ser sal del mundo, luz de la tierra, se esforzaba, si era un pequeño artesano, por hacer buenos productos. Y se esforzaba en vender buenos productos, en ser íntegro en sus transacciones, en ahorrar el dinero que tenía. Y hoy en día, en todas las universidades importantes del mundo entero, se reconoce que el calvinismo, es decir, el fruto de la reforma protestante, fue probablemente uno de los factores de mayor incidencia en el desarrollo del capitalismo, porque esa era una cultura que ahorraba, contrario a lo que pasa ahora en los Estados Unidos, donde al ir yendo abandonando los caminos de Dios, es una de las sociedades más endeudadas del mundo. Ahora mismo la deuda en tarjeta per cápita de cada ciudadano de los Estados Unidos debe estar en alrededor de $7,000 por cada ciudadano. Es una deuda astronómica. Pastor, ¿quieres cambiar esta nación? ¿Tú quieres realmente cambiar esta nación? Tienes en tus manos la mayor arma política de cambio de la historia, la verdad de Dios. El mayor impacto político que el reino de Dios y la iglesia pueden hacer es que una nación sea transformada por la predicación de la palabra de Dios. Que los ciudadanos se conviertan, que eleven su estándar moral y que resulte ser en beneficio de la nación. Una nación es la suma de sus ciudadanos. Mientras más hombres justos vivan allí, mientras los estándares morales de la palabra sean más fuertemente demandados por los creyentes de esa nación, más justicia y prosperidad va a venir a esa nación. Deberíamos de ser los mejores líderes, los mejores gobernantes, según los dones que Dios nos ha dado. Por hombre en cuyas conciencias hayan sido iluminadas por Dios y tengan el Espíritu Santo en sus corazones, serán los mejores líderes. Grandes políticos, hombres de Dios, han hecho grandes transformaciones para sus pueblos en la historia. Así que el creyente puede ser la mejor influencia política de una nación por ser el portador también de la verdad de Dios y por tener una conciencia informada. Por eso, y presten mucha atención ahora que lo voy a decir a esto, queridos hermanos, por eso, porque debería ser la conciencia más informada, debería ser, no sucede, pero debería ser el voto más consciente de esta patria. Se supone que ese creyente que va a la mesa de votación no está buscando lo suyo propio, sino aquello que es de Cristo. Y si es así, buscará los mejores intereses de esa nación. Precisamente esto no es lo que vemos en las iglesias de Cristo de hoy. Los creyentes exhiben un pragmatismo que es preocupante y vergonzoso, votando por partidos y candidatos que tienen una agenda de aborto, que apoyan la revolución moral, que apoyan el movimiento gay, que no sienten el menor cargo de conciencia, no conectan su teología con la práctica en el momento del voto, hermanos.
Los vemos caravaneando con aquellos que niegan abiertamente las verdades de Dios y tomando militancia en esos partidos, y nos preguntamos, ¿por qué? La respuesta podemos buscarla, entre otras cosas, a una falta de instrucción bíblica en este respecto y a la seducción que el mundo ofrece de riquezas, poder y fama, donde la teología la escondemos, la suprimimos para que no gobierne nuestro corazón y tomamos decisiones que son contrarias a la palabra de Dios, y también a los malos ejemplos que ve en muchos líderes cristianos a su alrededor, que buscan también beneficiarse de la política de una manera impúdica. Ahora, habiendo visto la influencia de ese creyente en la política, vamos ahora a la institución, a la iglesia. Vamos a abordar eso. ¿Cómo la iglesia como institución puede y debe influenciar en la política? Estamos viviendo tiempos muy difíciles y quizás en otro momento donde los fundamentos de la civilización judeocristiana de Occidente protegían a la iglesia, no había la urgencia de mostrar interés en esta esfera de la vida. Nosotros le dejábamos la política a los políticos corruptos porque no nos sentíamos amenazados. Nuestras familias moralmente no estaban amenazadas. Ellos se robaban lo que tenían que robarse, hacían todos los desmadres que hacían, y nosotros estábamos tranquilos. Sin embargo, hoy en día estamos siendo amenazados con un nuevo orden mundial que busca de manera planificada la descristianización de la sociedad. Y en este paquete están los movimientos de la revolución moral, el feminismo ultrarradical, los movimientos LGBT y el laicismo, es decir, un movimiento que busca erradicar todo vestigio religioso de todas las instituciones del Estado. Quieren arrancar la cruz de nuestro escudo, quieren arrancar la Biblia de nuestro escudo y no quieren que se mencione la palabra cristiano ni cristianismo en ninguna parte ni en ninguna institución. Estamos siendo amenazados porque, queridos hermanos, el mayor enemigo de estos movimientos es la iglesia de Jesucristo. Nosotros, la iglesia de Cristo, somos el muro de contención. Somos los que los estamos deteniendo a ellos de arrasar, como aquel famoso conquistador del Oriente, Gengis Khan, que decían que donde él pasaba la hierba no volvía a crecer. Y ellos quieren arrasar y se han encontrado con un muro de contención, que es la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos el enemigo. Por eso, donde ellos llegan y donde se entronizan, lo primero que sucede es que la iglesia de Cristo es amordazada. Le contaba a los pastores de ustedes ahorita que en el Canadá, por ejemplo, un pastor que se pare en este púlpito y diga que la homosexualidad es pecado, enfrenta 2 años de cárcel. Que a hoy en día, ¿verdad? Si una familia en Alemania, por ejemplo, no quiere que a su hijo lo eduquen con la educación sexual sodomizante que lleva a nuestros hijos a convertirse en sodomitas, en homosexuales, esa persona puede enfrentar que el Estado le quite sus hijos, le quite la patria potestad, porque hoy en día estamos, querramos o no, este nuevo movimiento del nuevo orden moral es una dictadura totalitaria que se quiere imponer en todo el mundo. ¿Y el muro de contención cuál es? La iglesia de Jesucristo. Por ello, queridos hermanos, hoy más que nunca la iglesia tiene que revisar su rol magisterial y profético en relación a la política a la luz de las Escrituras. Porque esta es una lucha espiritual contra huestes de maldad. Pero el área de incidencia para enfrentar esto, aparte de seguir la misión que nunca la iglesia debe abandonar por nada, porque es su misión prioritaria de predicar el evangelio para la salvación de las almas, sin embargo, no debemos desentender el área política y el área cultural, que son los terrenos de cultivo de esta nueva revolución moral.